Padilla. Nosotros les vamos a presentar los temas Edad Moderna y Contemporánea, el mundo de hoy, un mundo diverso y en conflicto. Pertenecer al mundo de hoy. Economía desde la producción hasta producción esclavista. El sistema feudal auge surge en esta época. Descentralización e importancia comercial. El Renacimiento, siglo de oro, siglo XVII a siglo XVIII. Rompimiento religioso cristiano. Primeras muestras de capitalismo. Monarcas crean sistema central. Llegada de imprenta. Renovación, literatura, humanismo y revolución política. Revolución científica. De 1543 a 1916. Revolución copérnica de 1543. Newtoniana de 1867. Darwiniana de 1839. Revolución electromagnética 1869. Revolución cuántica 1900. Revolución relativista. Racionalismo. Siglo XVIII a siglo XVII. Descartes, Spinoza y Leibniz. Suprema razón a la hora de conocer. Búsqueda, verdad, absoideas innatas. No hay errores. Plena confianza de la razón. Ilustración. Siglo XV en adelante. Movimiento cultural surgido en Europa. Razón, individuo, progreso. Basa razón y experiencias. Igualdad racional para crear sus propias leyes. Descubrimientos geográficos y científicos. Revolución francesa. Influjo en la independencia. Las 13 colonias. Las 13 colonias fueron la posesión de Inglaterra en América. Jorge III subió los impuestos, se levantaron en armas en 1783. Se firmó la Paz de Versalles y en la independencia en 1987. Se promulgó la Constitución en Estados Unidos de América. Revolución Francesa. Mal gobierno por parte de Luis XVI y María Antonieta. Mala economía tras la guerra de los 7 años. Llegada de ideas ilustradas. Insatisfacción por parte del pueblo. Utilización de la guillotina. Un mundo diverso y en conflicto. Conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y puede sustituir posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas. Causas por las que surgen los conflictos. El punto de partida es la observación de que la existencia de conflicto es, desde un punto de vista racional, sorprendente. El problema es que los abogados cuestan dinero, es decir, destruye parte de la herencia y sin pelea están ambos mejor conjuntamente. Cambria, imitando a los economistas plaglosianos, decir que como no interesa a ninguno de los hermanos, no habrá disputas. La guerra mundial fue del día 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Los países que estuvieron involucrados fueron Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón y Polonia. Las causas es el desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. Las consecuencias: los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos a nivel internacional, desaparecieron
los imperios de Austria, Hungría y Turco. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. Los personajes que estuvieron involucrados fue Allenby, Foch, Haig, Wilson, Clemenceau y Joyce. La Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1939 a 2 de septiembre de 1945. Los países involucrados fue en un eje Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania y Bulgaria. Los aliados fueron Afganistán, Francia, Estados Unidos, China, Polonia, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y México. Las causas fueron diferencias de los tratados del final de la Primera Guerra Mundial por los países vencedores como vencidos. Los países vencedores no respetaron fronteras y tampoco analizaron. Querían expandirse hacia el este y ocupar el territorio europeo. Tanto los japoneses como los italianos reclamaban mayor cantidad de territorios de los ganados en la Primera Guerra. Sus consecuencias surgen de dos superpotencias con su inmenso territorio intacto: la Unión de Repúblicas Socialísticas y Soviéticas. El liderazgo occidental pasó de Europa a Estados Unidos. Sacar las colonias e independencia de los pueblos en África y Asia. La lucha continúa en Estados Unidos y Hungría por imponer sus gobiernos en los nuevos países. Sus principales personajes fueron Adolfo Hitler, Rudolf Hess, Joseph Goebbels y Hirohito. La Guerra Fría de 1947 a 1991. Los países involucrados fueron Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Reino Unido, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal y Senegal. Las causas de la Guerra Fría fueron: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que armó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno a otro. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos de destructores de Vietnam y Corea. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Sus principales personajes fueron Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Kennedy, De neoliberalismo y globalización. Es un movimiento de actualización del liberalismo. Apareció después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención de Estado en asuntos jurídicos y económicos. Para la mayoría de los economistas críticos y las corrientes de pensamiento económico alternativo, la crisis estructural de los años 70 marcó el inicio de una nueva etapa que se ha convenido en llamar neoliberal. La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos ángulos. El término proviene del inglés globalización, donde global equivale a mundial, con la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. La globalización se convirtió a escala mundial en el fenómeno económico, social, político dominante de nuestra época. Funciones de las principales instituciones globales. El Banco Mundial, que se ocupa de financiar grandes proyectos que las grandes empresas necesitan para expandirse. El Fondo Monetario Internacional, un organismo que impone a la mayoría de los países pobres las políticas que deben aplicar.
Por último, la Organización Mundial de Comercio es el organismo encargado de impulsar el libre comercio. Ha sido definida como la organización política más importante del mundo, aunque además de estas tres instituciones hay muchas otras instituciones de importancia en el campo de la globalización. Era de la información. Es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. Sus características son omnipresencia, irradiación, velocidad, multilateralidad, interactividad, desigualdad, heterogeneidad, desorientación y ciudadanía pasiva. Ventajas del área de la información. Las ventajas son que nos sirven mucho los medios de comunicación para ahorita y pues también cómo se va desarrollando poco a poco los medios de información. Las desventajas son, así como nos sirven los medios de información como los medios de comunicación, también nos van perjudicando a cómo van pasando los años. Como el celular ya no lo dejamos, los jóvenes en las convivencias y estamos en el celular y ni convivimos. Los inventos más importantes del área de la información. 1810, prensa de escribir. 1876, el teléfono. 1895, la radio. 1946, computadora electrónica. 1981, la laptop. 1983, Microsoft Word. 2001, el iPod. 2010, la Liga Tecnológica. Evolución y construcción de la ciudadanía mundial. Ciudadano, para mí es aquello relativo a la ciudad. Es el área urbana que cuenta con una elevada densidad de población y cuyo habitante no suele dedicarse a la actividad agrícola. Ciudadanía, para mí se denomina a una determinada comunidad política, es decir, a lo que expresa la pertenencia de un individuo en una sociedad dada en la que participa activamente a todos sus niveles. Participación ciudadana, para mí es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa, que ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, cultural y política. Su relación es que los tres conceptos se tratan sobre la ciudad. De ciudadano, aunque tengan diferente definición, pero es casi el mismo concepto. Descripción de ciudadanía mundial. Para mí, ciudadanía mundial es un tema que debe tratarse sobre cultura, la política y pues así aunque va variando cada definición de cada persona como vaya pensando, como una idea bastante actual que va teniendo una persona capaz de sentirse parte de todo el globo entendido como el hogar de toda la población humana. Pertenecer al mundo de hoy. A principios del siglo XXI, la información y la tecnología comenzaron a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la vida del hombre, llegando a romper barreras como las de la comunicación, que en tiempos anteriores suponían una limitación al momento de realizar actividades que necesitaban de la comunicación desde diversas partes del mundo. Los asombrosos avances que se han producido en las áreas de las tecnologías digital y las telecomunicaciones han facilitado que el hombre se desempeñe de una manera más eficiente, y esta eficiencia es lo que motiva a exigir mayores retos a quienes desarrollen nuevos productos tecnológicos. Somos ciudadanos mundiales desde que abrimos los ojos cuando nacimos. Y cada vez nos vamos desarrollando más los ciudadanos y siendo más generosos con los demás ciudadanos del mundo. Estamos incluidos aquí porque venimos de una familia muy responsable, con fe católica, y pues esto nos hace ser ciudadanos mundiales, que estoy orgulloso de ser ciudadano de México, y esto a mí me enorgullece estar en este mundo tan bonito y con tanta tecnología que tenemos, que nos va desarrollando más cada año y nos va facilitando más los caminos del bien. Somos ciudadanos mundiales desde el momento en que nacemos, ya que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nadie tiene por qué ser distinguido por ser de otra raza o color o otra religión. Todos tenemos los mismos derechos
y las mismas oportunidades. Yo estoy orgulloso de ser un ciudadano mundial de México porque mi familia me ha inculcado valores.